Bendiciones, muchas bendiciones mis amores, muchas bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que estén bien. Miren corazones, vamos a hablar de algunos mitos de la bruja. Algunos mitos de las brujas, los cuales se han ido transmitiendo de generación en generación. Y también hemos visto que ciertos brujos utilizan estos mitos. Por eso nos damos cuenta muchas veces que hay personas que solamente creen en los mitos, no creen en la brujería, no creen en lo esotérico en muchos casos. Hemos visto en las redes sociales un sinnúmero de personas que hablan más de los mitos que de las verdades, hablan más de los mitos que de las verdades. Por eso muchas veces cuando nosotros escuchamos cierta persona hablar, decimos lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque mito es una cosa y verdad es otra. Vamos a hablar de los mitos de las brujas. Vamos a hablar de los mitos de las brujas. Vamos a empezar con la escoba. Muchas personas por generación han creído que la bruja es un ser que se monta en una señora mayor, vieja, que se monta en una escoba y sale volando en una escoba. Esto lo hemos creído nosotros de generación en generación. También vemos que muchos brujos también han alimentado todo esto. Esta casa donde se veía esa escoba en la puerta, para muchos brujos es la casa de la brujería. Déjeme decirle, el mito de esta escoba es la escoba es algo que está relacionado a la mujer. La escoba es algo que está relacionado mayormente a lo que es la limpieza del hogar, está relacionado a lo que hacer del hogar y por eso se le relaciona a la mujer. En la antigüedad, la verdadera bruja era una persona que hacía cerveza artesanal. La verdadera bruja desde el principio eran personas que tenían cierto conocimiento de ligar ciertos engüentos y de provocar ciertas facilidades espirituales en alguna persona. Estas personas tenían ciertos carderos y en estos carderos era donde hacían estos engüentos. ¿Qué sucede? La bruja se dio cuenta que podía hacer cerveza artesanal en estos carderos también. Y ahí es donde surge los carderos, donde se hacían la cerveza. Las brujas fueron las primeras personas que empezaron a hacer cerveza. Desde el principio de la antigüedad, las mujeres eran las que hacían la cerveza. Y en la antigüedad, en los antiguos, en nuestras civilizaciones antiguas, el faraón era el único hombre que tenía la facilidad de adquirir la cerveza. Después fueron modernizándose bastante de la cosa hasta que terminamos nosotros muchas veces los fines de semana bastante llenos de cerveza en una discoteca. Pero antes de lo que es la industria, en la cerveza, eran las brujas que de forma artesanal hacían esta cerveza. La escoba era puesta en un lugar frente de la casa para que las personas que pasaban por ese lugar supieran que ahí era donde había una vendedora de cerveza artesanal. También el gorro de la bruja, este gorro que muchos brujos se lo ponen en las redes sociales sin saber el significado de este y sin saber a qué se refiere, también es algo. El gorro de la bruja era cuando las personas, estas brujas, salían a vender la cerveza. Este gorro era símbolo de poder en la antigüedad. Este gorro de este tipo era símbolo de poder en la antigüedad. Y cuando cierta bruja se ponían este gorro porque podían ser un poco elevada a la mirada del público,
Imagínense que en cierto mercado una bruja anduviera con un gorro de esto. Era fácil de visualizar en la multitud. Era fácil de visualizar en la multitud y por esto se ponían este gorro. Ahí es donde Hollywood comete el favor de dañar todo lo que es la brujería. Ahí es donde Hollywood monta a la bruja en la escoba, le pone el gorro en la cabeza y sale volando. Y muchas veces esto fue un mito de las antigüedades, de personas de la antigüedad. También ciertas personas iban donde estas brujas a usar ciertos ungüentos, utilizaban ciertos rituales y imagínense que ciertos rituales le provocaran a algunas personas ver efectos alucinógenos o ver cosas astrales. También puede ser que estas personas también hayan ayudado bastante en que la bruja volaba montada en la escoba. Pero esto es una realidad, esto es una realidad más mística que realidad. Esto es un mito. Esto es un mito y muchas personas, muchos brujos utilizan más el mito que la realidad. Muchas personas utilizan más lo que es el mito que la realidad. Por eso estamos aclarándole a ustedes esto. Muchas personas piensan que la bruja también era un ser, una señora bastante fea, con la nariz larga, con las orejas largas, bastante arrugada. ¿Por qué este mito? ¿Por qué este mito? Porque ustedes saben bien que la vejez es símbolo de conocimiento para muchas personas. En la antigüedad, cuando una persona era un poco adulta, tenía mucho conocimiento de lo que son ciertas cosas. Y esto se le agregó a la bruja porque se decía que la bruja era una señora mayor, personas mayores, las cuales hacían esto. Y se le agregó este rostro a la bruja, que se quitan la piel y que se convierten de esta forma. Pero estos son mitos. Y vemos que muchos brujos, también llamados brujos en la actualidad, creen que la bruja todavía vuela en una escoba y que se ponen este sombrero. Esto está muy lejos de la realidad. Esto está muy lejos de la realidad y esperamos que ustedes entiendan que esto es un mito, no una realidad. Estos son mitos, no son realidades. Muchas bendiciones, mis corazones. Bendiciones para todos.